Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, es primer día de la semana, agosto 29 del 2021. Y bueno, vamos a empezar orando el Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6, versículos del 9 hasta el 13. Voy a usar la versión de las Américas y dice así: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Padre, que en esta mañana prepare nuestra mente y corazón para escuchar la exposición de tu palabra y que tu Santo Espíritu utilice este medio para llegar a muchos. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a abrir las Escrituras en Hechos capítulo 13. Y vamos a leer a partir del versículo 40 en adelante. Hechos 13, del versículo 40 hasta el 43. Hechos 13 del 40 al 43 dice así: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, asombraos, desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ahora, esto es parte de todo el sermón que Pablo hizo en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga, ¿no?, que empieza desde el versículo 16, va todo hasta el versículo 41. Entonces, si ustedes me han estado siguiendo cada domingo, primer día de la semana, en la exposición, estudiando el sermón de Pablo, que Lucas lo escribe, es importante dos cosas que tiene que tener en cuenta. Para entender las Escrituras hay que ver quién escribe. En este caso es Lucas que escribe. A quién escribe y qué es lo que escribe. Tres cosas importantes. Así como cualquier carta, usted escribe una carta, su nombre, a quién escribe, destinatario, y el contenido de la carta, qué es lo que va a decir. Ahora, Lucas tardó tiempo en escribir esto de los hechos, porque es narrativa, la mecánica del contenido es siempre algo que está en movimiento. Los caracteres de esta carta son los personajes que están siempre en movimiento. No es algo pasivo, es activo. La narrativa es una narrativa activa, porque está hablando de lo que sucede en la vida de los apóstoles, no de todos. En este caso, por ejemplo, de Pablo, que a partir de ahora Lucas va a invertir casi el 100% de su escritura en la vida de Pablo, la actividad de Pablo, a dónde va, y conjuntamente con eso, cómo se expande la eclesía en el primer siglo. Todo cristiano, de cualquier versión
y denominación que quiera comprender la fe de uno, tiene que estudiar el libro de los Hechos, porque es el primer recurso que tenemos para nosotros de los apóstoles. Pablo no escribió el libro de los Hechos, fue Lucas. Ahora, Lucas, cuando escribe, no escribe todo tampoco. Hay cosas que él no escribe, es selectivo en lo que pone para nosotros saber. Si lo hubiera escrito en detalle, yo creo que hubiera sido solamente el libro de los Hechos, hubiera sido así. Solamente el libro de los Hechos. Imagínense, esto y esto hubiera sido, bueno, estuviéramos manteniendo un libro, un volumen grandísimo, porque Lucas está hablando de una narrativa de la vida de lo que hicieron los apóstoles. Entonces, Lucas no nos dice todo lo que hicieron, sino lo que él considera lo importante, y cuando lo escribe, no escribe todo tampoco, sino lo que recuerda. Recuerde que en ese tiempo estamos hablando hace 2000 años, no había tablets, no había esto. Pablo no podía, o Lucas no podía decir, a ver, te voy a grabar. Era memoria. No, él escuchaba. Ni siquiera había esta clase de lapicero o pluma, como lo llaman, o bolígrafo. Y me imagino que Lucas regresaba a su casa, se sentaba y tenía que recordar todo lo que habló, ya sea con los discípulos, con Pablo. Ahora, imagínense, por ejemplo, yo estoy aquí hablando. Si en una hora le dicen qué habló el hermano César, yo les aseguro que ustedes le van a decir en 3 segundos lo que yo hablé en una hora. Y si alguien les dice, pero ¿qué más?, no van a hablar más de 1 minuto, porque va a decir, bueno, algo eso, ya me olvidé, tenemos que ver el video. Y estamos hablando en 1 hora. Ahora, factor número 1. Lucas tenía que escribir todo lo que vio en ese día. Y todo lo que vio en ese día llevaría páginas. Y él no escribió páginas. Él resumió bastante. Lo que era así, lo resumió así. Entonces, lo que tenemos nosotros es una simplificación de un resumen, de la simplificación de un resumen, de la simplificación, un resumen de un resumen, y al final eso es lo que sabemos. Los detalles no sabemos. En el sermón de Pablo, que estamos viendo, Pablo habló más. El sermón es largo, pero Pablo habló más. Pero recuerden, no hay una grabación. O sea, él no podía decir, a ver, voy a retroceder para ver qué dijo. No, memoria. Cuando él hablaba, Pablo no estaba diciendo, voy a hablar porque él va a escribir mi sermón. No, simplemente predicaba. Era Lucas que tenía que escuchar atentamente o preguntarle a Pablo, ¿qué predicaste? O a alguien que estuvo ahí. Y otra vez volvemos al mismo punto. Si alguien le dice, yo escuché el sermón de Pablo, ¿qué dijo? Bueno, él habló de esto y de esto. Pero no le va a decir todo en detalle, en palabras, no lo va a decir. Entonces, Lucas nos da una versión corta de los temas principales del sermón de Pablo. Es así. O sea, era imposible que él pueda estar escuchando a Pablo y escribiendo, Pablo. Es más, si lo hubiera hecho así, no podría. Porque para el momento que escribe, hermanos, Pablo ya estaba hablando tal vez unas 1000 palabras más. ¿Me entiendes cómo era de difícil escribir, poner en escrito en la antigüedad los textos de literatura? Al menos que esté escribiendo él mismo una historia de sí mismo.
creando algo que no existe, bueno, él va a poner todo lo que quiere. Pero si es algo que Pablo dijo, algo que sucedió en un espacio y en un tiempo y en un lugar, entonces tenemos lo que tenemos aquí. Más allá podemos conjeturar, pero nada más. Entonces este sermón nos ayuda a entender cómo predicaban en el primer siglo. Por ejemplo, hoy en día existe cantidad de divisiones en el cristianismo. Hoy día del Señor están la Iglesia Ortodoxa del Oriente, y Iglesia Ortodoxa rusa, Iglesia Ortodoxa griega y de Constantinopla en la parte de Europa Oriental. Está la Iglesia Católica Romana del Occidente, en toda Europa, toda América, Norte, Centro y Sudamérica, millones de católicos. No adoran junto con los ortodoxos. Estoy hablando de las mayores divisiones dentro del cristianismo. ¿Cuál es el verdadero evangelio de los dos? Luego viene el protestantismo, que está dividido el protestantismo, no solamente del catolicismo, sino dentro del protestantismo hay divisiones entre los mismos protestantes, están divididos. ¿Cuál es el verdadero evangelio entonces? Luteranos, calvinistas, reformados, anglicanos, episcopales. Y dentro de ellos hay más división. El cristianismo de estilo norteamericano, que se conoce como evangelicalismo, con la cultura norteamericana, con la teología norteamericana, totalmente divorciado de toda la historia reformada, católica y ortodoxa. Es cristianismo norteamericano que pulula en México, Centro y Sudamérica, y que es la base de todas las sectas evangélicas en todo México, Centro y Sudamérica, y encima de eso todas las sectas y divisiones dentro de la religión norteamericana llamada pentecostalismo, porque pentecostalismo es religión norteamericana. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Usted va a encontrar cantidad de iglesias grandes, pequeñas, chicas, y sin contar las sectas, que también se dicen que predican el verdadero evangelio. O sea, si usted hace una lista, si se sienta, agarra algo, lapicero, y comienza a poner una lista, escribir todas las denominaciones y divisiones de sectas, grupos religiosos dentro del cristianismo, vamos a encontrar de que de nada sirve que seamos pasado el billón de los que creemos en Cristo, que es el denominador común, fe en Cristo, por eso de ahí viene cristiano, porque al fin y al cabo eso se va dividiendo y fragmentando, no en tres, sino en cantidad de fragmentaciones, ¿me entiendes? Como que ¿cómo le puedo explicar? Es como que usted agarra una galleta y al romper la galleta se rompe más de lo que rompe, y al final se rompe todo y ya no hay galleta, está todo. ¿Cuántos pedacitos hay? No sé, hay 30, 40 pedacitos más de eso. Bueno, así es el cristianismo actual. Así es, o sea, y no podemos ir a una congregación, aunque se dicen llamar cristianos, porque no se puede acumular. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero evangelio que predica catolicismo romano, ortodoxo, griego, ruso, o la parte cóptica que está en todo África y Egipto? Este es serio, no es broma, porque cada uno cree en Cristo. Dentro del protestantismo, episcopales, anglicanos, luteranos, reformados presbiterianos, presbiterianos americanos, presbiterianos escoceses, presbiterianos irlandeses, reformados sin ser presbiteriano, o la denominación anabautista con todas sus denominaciones,
y la Bautista con todas sus divisiones. En Estados Unidos la Iglesia Bautista tiene más de 50 divisiones, Bautista solamente, Bautista. Y cada uno dice que no, y cada uno dice que ellos son los verdaderos bautistas, no el otro. Bautistas, solamente la denominación bautista, solamente ellos, solamente ellos. Y no pueden ir a adorar al otro lugar porque lo consideran que no es verdadero. Pero están dentro de toda el paraguas que se llama cristianismo. Y no hemos entrado en el mundo evangélico norteamericano, estilo norteamericano, donde cada uno cree lo que ellos creen porque son independientes, no se someten a ningún cuerpo doctrinal, ni catecismo, ni confesión de fe. Cada uno crea su propio grupo. Esa es la cultura norteamericana. Ellos siguen una cultura norteamericana. La cultura norteamericana es independiente. Rechazo todo tipo de confesión, de estructura religiosa de gobierno. Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Ahora, se viene el día de la Reforma, el mes de la Reforma, que es en octubre. Lo curioso es que cuando viene el mes de la Reforma, todos los grupos divididos, no católicos, porque los católicos no celebran el mes de la Reforma, pero la gran mayoría de no católicos dicen celebrar el día de la Reforma, pero están divididos. Ahora, esto es algo de reflexionar seriamente, porque hoy, día del Señor, billones de cristianos, sea de cualquier tipo, aunque se diga, no, ellos no son cristianos, pero creen en Cristo, se reúnen. ¿Me entiende? O sea, el protestante dice, el catolicismo no es católico, no es cristiano. El católico dice, bueno, los protestantes son herejes. El ortodoxo dice, bueno, el catolicismo hay un problema que no, en la Eucaristía. Evangélicos, bueno, ni hombre ni religión, yo solamente sigo a Cristo. Entonces, si se da cuenta, cada uno pone su propia idea. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero evangelio? Claro, cada grupo va a decir, bueno, aquí es el verdadero evangelio porque nosotros creemos esto y el resto no. Oiga, pero somos billones de cristianos. Pero esto es serio. ¿Ok? Y eso sin tomar en cuenta los grupos sectarios que rechazan todo el cristianismo trinitario, porque nos une a católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, parte de los pentecostales, nos une que somos trinitarios. Ahí no hay división. Si tú vas a un católico, crees en la Santísima Trinidad, sí creo en la Santísima Trinidad. Nosotros no lo llamamos Santísima, pero es Trinidad. O sea, esas pequeñas conceptos hace que uno diga, bueno, dijo Santísimo, no es cristiano. Oiga, es Trinidad. Son pequeños detalles. Pero están los grupos no trinitarios. Y los grupos no trinitarios nos dicen a nosotros trinitarios herejes, porque la Trinidad no está en las Escrituras. ¿Me entiende? O sea, mundos paralelos en la religión cristiana. Yo lo llamo así. ¿Por qué? Porque mientras nosotros creemos esto, hay otros grupos paralelos que creen que también tienen el derecho legítimo de ser cristianos y rechazando todo aquello que nosotros creemos que es verdad. Claro, nosotros decimos ellos son herejes, pero los católicos nos dicen herejes. Y le decimos herejes a ellos, y ellos dicen no somos herejes, somos históricos. Eso es el cristianismo en la actualidad. Y indudablemente uno no puede ser o estar en muchos grupos al mismo tiempo, porque hay cosas que uno rechaza. Al igual que ellos no pueden estar con nosotros porque ellos rechazan lo que creemos. En otras palabras, humanamente hablando,
no va a haber una unidad visible, es imposible. Y eso es así, es imposible, no lo va a haber. Pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿cuál es el verdadero evangelio? Y esa es la razón por la cual encontramos a grupos en donde van de casa en casa o presentan, inclusive aquí en Facebook, en donde desafían y retan, desacreditan doctrinas históricas en el cristianismo, diciendo que son paganas o no tienen contexto bíblico o fundamento bíblico. Y todo esto dentro del grupo universal de cristianismo. O sea, el cristianismo involucra a todos los que estamos en desacuerdo, ¿ok? Cristianismo involucra a todos aquellos que confiesan el nombre de Dios, o Jesús, o Cristo, pero que no nos hablamos y no somos amigos unos de otros. Eso es cristianismo. Eso es cristianismo. ¿Quiere decir que hay diferente evangelio? Ahora, eso es algo que yo les digo para que reflexionemos, hermanos. Si bien es cierto, no podemos estar bien con todos, porque obviamente hay grupos que están fuera de lo que uno diría una sana doctrina. Eso es evidente. Pero esa es nuestra situación actual. Entonces, cuando Pablo predica en el primer siglo del Evangelio, oiga, es el inicio del Evangelio. No habían otra secta más, solamente había Pablo llevando el Evangelio por primera vez a Asia. La gente no conocía nada de nada. Pablo no tenía ahí los libros de Juan Calvino o libros de teología sistemática, no existía nada de eso. Era su instrucción a los pies del gran Gamaliel y la revelación de Jesucristo, como él dice. Pero hay una cosa importante que Pablo dice en Hechos 13, en el 40, tengan cuidado que no venga sobre ustedes aquello que se habla en los profetas. Pablo está ahí hablando. No, Pablo está ahí hablando de la profecía que le dijeron a Habacuc cuando Dios usó a Habacuc para que le diga a Israel, estamos hablando de unos 600 años antes del tiempo de Pablo, porque Dios iba a usar Babilonia para que destruya Jerusalén. Ahora, fíjese bien esa parte histórica. Entonces Pablo, después que predica a los judíos ahí, le dice, tengan cuidado. Ese tengan cuidado es una advertencia seria al judío, porque lo que Pablo está diciendo esto, miren cómo es. Recuerden que hace 600 años, es lo que está diciendo Pablo, Dios destruyó Jerusalén con los babilonios. Lo destruyó. Luego que Pablo predica a Cristo, Pablo le dice a ellos, tengan cuidado que no venga sobre ustedes aquello, o sea, hace 600 años que Babilonia destruyó Jerusalén, que se hablen los profetas. O sea, lo que Pablo está diciendo, ¿se acuerdan que hace 600 años los babilonios destruyeron Jerusalén? Sí, muy bien, tengan cuidado que no suceda con ustedes. Eso le está diciendo. Y menciona, miren burladores, maravíllense, perezcan, porque yo hago una obra en sus días. Esa obra que dice Habacuc, que está en el libro de Habacuc, se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Y dice, una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se los describiera, porque la destrucción de Jerusalén por los babilonios fue una de las destrucciones más terribles en la historia del judaísmo. Cuando los babilonios invadieron Jerusalén y llevaron los cautivos caminando hasta Babilonia, fue
algo horrorífico, sinceramente, horrorífico, horrorífico. Me llevaría más tiempo para explicarles cómo fue, pero es horrorífico. Pablo le dice, tengan cuidado que no se suceda ahora. Ahora, Pablo predicó eso más o menos en el año, ¿qué? Jesús ascendió en el año 30, más o menos, en el año 40 y algo, antes de los 50. Mucha gente en los 40, más o menos, 40, 45, decían, ¿de qué está hablando Pablo? Ya no va a haber destrucción. ¿De qué está hablando? ¿Cómo nos está amenazando a nosotros? O sea, está diciendo que Jerusalén otra vez va a ser destruida. Año 45. Pablo dice, cuídense que no venga lo que sucedió a Jerusalén hace 600 años. La pregunta es, ¿sabía Pablo algo que iba a ocurrir en el año 70? ¿O estaba profetizando? Recuerde que cuando empieza Nerón, fue el primero que empieza la persecución de los cristianos. En este periodo que Pablo escribe, la persecución viene de los judíos, de los líderes judíos, y eso lo vamos a ver aquí, empiezan a perseguir a todos los creyentes en Cristo. Pablo era uno de ellos, los apóstoles, y a todo creyente judío o gentil que creía en Jesús, lo perseguían, lo mataban, rechazaban el Evangelio, y eso lo vamos a ver en ese capítulo. Entonces Pablo, sabiendo que los líderes judíos en Jerusalén estaban persiguiendo a los creyentes en Jesús como el Mesías, les dice, tengan cuidado, no rechacen este mensaje. Recuerden lo que pasó en Jerusalén hace 600 años. Y yo creo que en el año 41 todavía decían, pero ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, eso fue hace 600 años. Y ustedes saben lo que pasó en el año 70. Y luego el versículo 42, al salir Pablo y Bernabé, la gente, los gentiles, le rogaba que el siguiente día de reposo, porque Pablo entraba al día de reposo, donde había gente para predicar. Muchos dicen Pablo observaba el día de reposo. No observaba el día de reposo, pero él, como judío, entraba el día de reposo a predicar a los judíos acerca del cumplimiento de las profecías en Jesús, que es diferente. Le dijeron, regrese el día de reposo. 43. Cuando termina la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos eran gentiles que abrazaron la fe en Yahweh. Muchos se habían circuncidado, pero otros no. Entonces habían dos tipos de gentiles, los prosélitos, que eran circuncidados, y los piadosos, que no eran circuncidados, pero que también asistían a la sinagoga, y ambos eran gentiles, porque creían en el Dios hebreo. Entonces, en la sinagoga había lugar para los gentiles piadosos y los gentiles prosélitos. Entonces, cuando escuchan a Pablo, los prosélitos y los judíos, algunos, le dicen que regrese. La pregunta es, ¿por qué los prosélitos? Bueno, había una razón fundamental por qué los gentiles prosélitos le decían a Pablo que regrese. Uno, porque el mensaje de Pablo no enfatizaba la circuncisión. El judaizante enfatizaba, si ustedes quieren pertenecer a nosotros, tienen que circuncidarse. El mensaje de Pablo no enfatizaba la circuncisión. Entonces, cuando escuchan a Pablo predicar, Pablo no menciona ni siquiera tienen que circuncidarse. Entonces los gentiles como que se sintieron aliviados sin ese peso de circuncidarse y dijeron, este mensaje es para nosotros. Entonces Pablo termina, le dicen se acercan los prosélitos y le dicen, regresa el sábado, regresa el próximo día de reposo. Porque claro, si él predica un mensaje y no hay que circuncidarse, estamos mejor con Pablo. Y otros judíos también estaban de acuerdo con Pablo. Y dice, siguieron a Pablo y a Bernabé.
quienes, Pablo y Bernabé, hablándoles, les instaban, ¿no? Versículo 43, ¿no? Aquí dice, les persuadían, dice la Reina Valera, a que perseverasen en la gracia de Dios, a perseverar en la gracia de Dios. Ahora, interesante es esto, porque Pablo no dice a perseverar en la ley de Dios. Fíjese el paralelo que hace el mensaje. En la sinagoga, la ley de Dios, las fiestas, las ceremonias. Viene Pablo y dice la gracia de Dios, nada más. ¿Se dan cuenta del contraste del mensaje? Pablo pudo haber dicho, les voy a instar a que cumplan la ley de Moisés, pero no les dice eso. Pablo dice, perseveren en la gracia de Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio que diferencia de la predicación del antiguo pacto que hacían los judíos con la ley de Moisés. Ahora, Pablo no estaba rechazando la ley de Dios. Pablo estaba diciendo que la única forma de estar en buenos términos con Dios es a través de la gracia de Dios. Y esto lo dice en su carta a los romanos. Dice, en capítulo 3, ¿qué ventaja tiene entonces el judío o qué beneficio hay en la circuncisión? Pablo está hablando. 2, mucho dice. Primeramente porque les había sido confiada la palabra de Dios a los judíos. Es lógico, Dios se manifestó al pueblo judío, les da la ley. Porque si alguno de ellos fueren incrédulos, ¿acaso porque no creyeron invalidaron la fe de Dios? De ninguna manera, porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo eso, Dios les da la ley, pero el hecho de que ellos no cumplan la ley no significa que invalidan la ley. ¿Entiende? Lo voy a repetir. Dios les da la ley, los judíos no cumplen la ley, pero eso no quiere decir que la ley ya no sirve. Mira lo que dice más adelante. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios porque derrama su ira? Hablo como humano. De ninguna manera. Porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué yo soy juzgado como un pecador? ¿O acaso diremos, como algunos dicen, hagamos males para que vengan bienes, su juicio será reservado para la justicia? O sea, lo que está diciendo Pablo acá, que muchos decían, bueno, si Dios es un Dios justo, y cuanto más pecamos, Él derrama su gracia, entonces pequemos más para que Él siga derramando su gracia. Eso es lo que ellos decían. ¿Me entiende? Vuelvo a repetir. Ellos decían, si Dios derrama su gracia siendo pecadores, entonces pequemos más para que tengamos más gracia. ¿Entienden cómo ellos estaban analizando? Ahora, esta es la parte que Pablo dice en relación a lo que estaba hablando a los judíos allí. Dice, porque ninguna carne es justificada delante de él por las obras de la ley. Escuche. Porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. ¿Qué significa eso? Bueno, la ley dice no matarás. El que mata dice, oh, ya cometí pecado. ¿Por qué? Aquí dice no matarás. ¿Me entiende? O sea, la ley revela el pecado. ¿Qué más dice? Dice, pero ahora, Pablo, tiempo presente. Nuevo pacto, tiempo presente. Ahora significa tiempo presente, no del pasado. Pablo hablando tiempo presente, nuevo pacto. Ahora, sin ley, la justicia de Dios es revelada. Ahora, Pablo introduce otro elemento teológico. Antes la justicia de Dios se revelaba por la ley. Ahora dice, sin ley, la justicia de Dios se revela. Mira, el versículo 21.
y dan testimonio de ello la ley y los profetas. O sea, el libro de texto de los cristianos, la ley y los profetas, dice, la justicia de Dios es para todo hombre, y aquí viene lo nuevo, sin las obras de la ley. La justicia de Dios, versículo 22, es para que todo hombre, es para todo hombre, ¿cómo? ¿Cómo se manifiesta la ley de Dios? Perdón, la justicia de Dios, por la fe en Jesucristo. Y también para todo el que en Él crea, porque no hay distinción. Porque no hay distinción. O sea, la justicia de Dios, que antes era por la ley, ahora es por la fe en Jesucristo. La pregunta es, ¿y cómo? ¿Por qué la fe en Jesucristo? Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia que hemos sido salvos mediante la fe. O sea, la fe opera por la gracia de Dios. ¿Me entiende? La fe opera por la gracia de Dios. Por eso Pablo le dice, perseveren en la fe. Perdón, perseveren en la gracia de Dios. No en la ley de Dios. Porque es imposible. Ya Pablo dijo, ahora la justicia no se revela aparte de la ley. O sea, ya no somos justificados por la ley, es lo que está diciendo Pablo, sino por la gracia de Dios. Si ustedes perseveran en la ley para ser justificados, están perdiendo su tiempo. Pero si ustedes perseveran en la gracia de Dios, entonces van a ser justificados, porque la gracia es en la gracia que uno es justificado cuando cree en Cristo. O sea, cumplir la ley es imposible, no nos va a justificar. Y dice, esto no surge de ustedes, sino que es un don de Dios. Esto es la esencia del Evangelio, es eso. Porque somos creación de Él, creados por medio de Jesucristo para buenas obras, para buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, tiempo pasado, para que anduviésemos en ella. O sea, Pablo está usando tiempos. Somos, tiempo presente, creación de Dios, creados por medio de Jesucristo, por fe, para propósito, buenas obras. Él nos hace nuevos para buenas obras. Y dice, los cuales Dios preparó pasado, de antemano. O sea, prácticamente un plan completo de salvación. Entonces, ¿cómo somos justificados ante Dios? Somos justificados por gracia. Porque en la gracia es donde nosotros podemos creer a Cristo. No hay otra forma. Por eso Pablo dijo en Romanos, y esa parte subráyanlo. No, y aquí está. Porque él mismo dice, pero ahora, 3:21, pero ahora, tiempo presente, hoy, no ayer, ahora, sin ley, escuche, sin ley, la justicia de Dios es revelada. Ahí está, hermanos. O sea, si a usted se le acerca un judaizante mesiánico, en donde le dice, ¿sabes qué? Hay que cumplir la ley de Dios para que podamos nosotros ser justificados. No es así. Romanos 3:21 dice, pero ahora, en la Reina, esta es la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, versículo 21, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué dice la Reina Valera? Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada por la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice. Otra, a ver, déjeme ver, la palabra de Dios para todos. Eso es una 3:21, dice así. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. Eso me gusta. La manera que Dios nos aprueba o nos justifica no tiene nada que ver con la ley, sino con la fe en Jesucristo. Eso está más claro, hermano. Romanos 3:21, otra versión. Vamos a ver la versión, la palabra. Es de España. ¿Qué dice la versión, la palabra? 3:21. Dice, pero ahora,
la fuerza salvadora de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. Otra versión. Vamos a ver. Aquí voy a agarrar otra versión. La versión internacional de Castilla. Esta es la versión internacional de Castilla. Romanos 3:21. Dice así. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Otra versión, para que se den cuenta el mensaje. Romanos 3:21. La versión, tengo aquí, traducción en lenguaje actual. Esta es la traducción en lenguaje actual. 3:21. Dice, la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Tremendo. Otra versión. La versión, vamos a ver, Nueva Biblia Viva. Versión Nueva Biblia Viva. Romanos 3:21. Dice, sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. De ella ya habló el Antiguo Testamento. No se trata de guardar la ley. Dios hace justos a quienes creen en Jesucristo. Clarísimo. Otra versión. Tengo aquí la versión del Jubileo. La Biblia del Jubileo. Es otra versión. ¿Se dan cuenta que la internet es una bendición? No tengo que comprar estas versiones que me costaron mucho dinero. Aquí lo tengo. Pero ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo. Hay cantidad de versiones en español. ¿Qué otra versión? Tengo la versión Nueva Traducción Viviente. No sé si ya lo leí. Y con esto termino. 3:21. Pero ahora, tal como prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Amén. Eso es lo que Pablo estaba hablando cuando habló y les dijo, ¿no? Perseveren en la gracia de Dios. Eso es. Porque la justicia ya no es por la ley, sino por la fe en Jesucristo, que es prácticamente un don de Dios, la gracia de Dios. Así que ese es el mensaje apostólico que Pablo predicó y la razón por la cual los líderes judíos lo perseguían a muerte. Escuchen bien la palabra clave muerte, porque esto lo vamos a estar viendo todo a partir de este capítulo 3 en adelante en el libro de los Hechos, y qué es la razón por la cual cuando Pablo les dice, tengan cuidado, no sea que se cumpla lo que pasó en Jerusalén hace 600 años. Pablo empieza su viaje misionero en el año 40 y algo. Lo que no sabían ellos, los judíos, es que 30 años después, el juicio de Dios caería sobre Jerusalén. Y se acordarían lo que Pablo les dijo. Tengan cuidado, no sea que suceda con ustedes lo que sucedió en Jerusalén hace 600 años. Bien, vamos entonces a terminar con esta oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia, y que tu gracia, Señor, sea con nosotros, y podamos, así como Pablo dijo a los judíos y creyentes en Antioquía, perseverar en la gracia tuya, ahora y siempre. Amén. En tu nombre, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes el resto del día. Amén.